Volver con la frente marchita y las sienes plateadas por la nieve del tiempo, cantaba Carlos Gardel, y hoy toca preguntarse si volverá Aznar. Yo no sé si volverá o no, pero tengo memoria y no se me olvida que Aznar fue el que aseguró que había armas de destrucción masiva en Irak y el que llamó a todos los directores de periódicos después del 11M para asegurarles que tras los atentados estaba ETA. Hombre de Estado o enano político, lo que está claro es que las declaraciones del expresidente revelan que la derecha española está en crisis. A mi juicio, que tanto al PP como al Partido Socialista les vaya mal y que aparezcan salvadores de la patria con estilo Tea Party como Aznar es una prueba más de que el régimen del 78 está en crisis. Adelante vídeo, por favor. Esta es una gran nación. La Asamblea de Majaras, se ha reunido la Asamblea de Majaras, ha decidido... Mañana sol y buen tiempo. Nunca he eludido mi responsabilidad. Yo cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido y con mi país, con todas sus consecuencias, y no tenga usted ninguna duda de ello. Pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que los beba tranquilo. ¡Paren, por favor, se lo pido! ¡Es un crimen! 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 In fact, it is nothing to do with government decisions. You must go back no less than 1,300. Lo siento, Alex. Esto es por tu bien. Tendrás que tener paciencia. ¿Se inspiró usted en el señor Pastrana cuando dijo el Movimiento de Liberación Nacional Vasco en su época? ¿Esto qué ha hecho de meterme el boli en el escote y yo no sé cómo tomármelo? ¡Pero no es justo! ¡No es justo que sienta náuseas! El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. ¡No necesita seguir más, señor! ¡Ya me ha demostrado que la ultraviolencia y el asesinato es un error! ¡Un error, un terrible error! Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora. Yo lo sé ahora. ¡He aprendido la lección! ¡He visto lo que antes no podía ver, señor! ¡Estoy curado! ¡Gracias a Dios! Aún no estás curado, muchacho. Terribles los muchachos de Revuelta en el Frenopático. Hoy toca hablar de Aznar y para eso contamos con una mesa de lujo con 6 invitados. A mi izquierda, Miguel Urbán, librero y miembro de Izquierda Anticapitalista. Miguel, ¿vuelve Aznar o no vuelve? Lo primero, hay gente que le gusta más lo de gestor cultural, ¿no? A mí lo de librero igual. Lo que pasa es que estaban bastante impresionados con los volúmenes de libros que se llevan en la Feria del Libro, que va a empezar dentro de poco, ¿no? Pero bueno, si vuelve Aznar, yo creo que no vuelve. Lo que hace es volver a incidir un poco en lo que es la escena política, hacer un tirón de orejas, evidentemente, al Partido Popular y demostrar que su proyecto político es otro. Pero yo no creo que vuelva a la primera fila de la escena política. Gracias, Miguel. Nos acompaña, se estrena en La Turca esta noche Germán Yanke. Muchísimas gracias por venir. Faltaría más, estoy encantado. Muchas gracias por la invitación. ¿A ti qué te parece? ¿Vuelve o no vuelve? No vuelve porque no se ha ido. Dice, estoy aquí más fuerte que en otras ocasiones. Pero volver no. Pero volver no. Nos acompaña también Bárbara Ferró, de la Dirección Federal de Izquierda Unida. Bienvenida una vez más. ¿A ti qué te parece? Pablo. Me ha convencido Germán completamente, nunca se ha ido. Yo no sé, volver a ser presidente del gobierno, no creo, ¿no? Pero es verdad que yo creo que hay un sector de la derecha española, el sector sobre todo de los poderosos de este país, que han tenido siempre en Aznar y en su pensamiento, que es a mí lo que me importa, un referente, ¿no? Yo creo que este amago de volver o no a la política lo que responde es a la terrible debilidad de la derecha española en este momento y concretamente el Partido Popular, que es de los que supongo que hablaremos esta tarde. Gracias, Marga. Nos acompaña también Alfonso Serrano, diputado en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular, que seguro que tiene más información que nosotros. ¿Vuelve o no vuelve? Yo, compartiendo parte de lo que decía Germán Yanke, yo creo que no vuelve, pero porque no se ha ido ni él ni ninguno de los expresidentes. Lo que pasa es que hay algunos expresidentes cuya voz y cuyas reflexiones suelen tener más eco que otros, ¿no?
y en este caso pues el expresidente José María Aznar ha hecho una reflexión que pueda ser no compartida, pero a la que tiene derecho como igual que otros. Ahora, si vuelve, los diputados del PP se sorprenderán más que nosotros. Más que nosotros. No tiene más información, ¿no? Vamos a terminar con la ronda. Nos acompaña también Rafa Mayoral, abogado, que vuelve una vez más al plato de la tuerca. Gracias por estar aquí. ¿Tu opinión? Bueno, yo creo que es un personaje interesante, ¿no? De observar, el haberse mantenido en el think tank, en la FAES, al mismo tiempo que en diferentes consejos de administración le sitúa políticamente en el país, y a mí me recuerda mucho a Menem, y el discurso que ha hecho me recuerda mucho a Menem, del supercapitalismo, de yo soy el de la época de la prosperidad, cuando es el responsable de esto, ¿no? Y claro, además el adalid de la impunidad, ¿no? Porque es un criminal de guerra que no ha sido juzgado, ¿no? Y es una demostración de la impunidad y una exhibición del supercapitalismo, ¿no? Gracias, Rafa. Y por último, cierra la mesa uno de los imprescindibles ya de la tuerca, Rubén Herrero de Castro, profesor de Ciencia Política y analista político. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo sin ser uno de los poderosos, pero sí estando en la derecha española, para mí Aznar es uno de mis referentes, y bueno, ha permanecido en la escena política, es una voz autorizada en el sector ideológico de la derecha. Personalmente yo no creo que él vaya a volver. Yo lo que sí creo es que quizás pues pueda a lo mejor favorecer un debate de ideas en el Partido Popular, y a lo mejor, si llegase el caso en un congreso, pues podría a lo mejor apoyar una candidatura que responda quizás mejor a las líneas del discurso que él planteaba el otro día. Gracias. Una pregunta que os quiero hacer. En este país, digamos que desde hace muchos años ha habido muchas derechas, pero todas tenían un mismo partido, que era el Partido Popular, desde sectores más liberales, menos la nacionalista catalana y la vasca. Me refiero a la derecha española, muchas derechas españolas, algunos más cercanos a la extrema derecha, otros más liberales, nacional católicos, muchas corrientes, gente que venía de AP, gente que venía de la UCD. ¿Podríamos imaginar un futuro no lejano con varias derechas españolas en el ámbito electoral? Esto supone decir que UPyD no es de derechas, que esto sería otra discusión. Por su secretaria general mandaría. Ya te digo, yo creo que sí, en parte intento entender, ¿no?, este debate que tiene el Partido Popular en este momento en dos claves, ¿no? Una, el tema Bárcenas, que no podemos olvidarlo en un momento, o el tema de la Gürtel con Correa, que son personas vinculadas a la gestión también de Aznar, que a mí, de verdad que yo no hago muchas distinciones entre el Partido Popular de la época de Aznar y el de ahora. Yo no creo que realmente haya una ruptura epistemológica que haga que sea uno y otro diferente, ¿no? Y luego la terrible caída en las encuestas del Partido Popular, que lógicamente si yo fuera a la FAES andaría preocupada, quiero decir, estaría preocupada para ver cómo un partido que no se ha caracterizado nunca por manifestar sus divisiones internas, sino todo lo contrario, ocultarlas, como tú has dicho, porque corrientes dentro del Partido Popular, como la derecha española, como es normal, existen y han existido además muy enfrentadas, pero manifestarlas de una manera tan abierta responde a una debilidad brutal, fundamentalmente también de pérdida de su base social, con 6.200.000 parados. Es muy difícil vender una imagen de gobierno, y supongo que alguien está buscando líderes carismáticos o soluciones mágicas. Yo creo que Aznar lo es y cometen un nuevo error tras error, que llevará, entiendo yo, a que el Partido Popular siga cayendo en las encuestas de la manera tan estrepitosa con la que lo hacen. Bueno, yo no veo quizás esa caída tan grande en las encuestas. Es cierto que se han podido perder unos 10 o 12 puntos en lo que es el Partido Popular, en la zona cero de la crisis que está experimentando ahora mismo España. Y yo creo que no, en lo que es el sector de la derecha democrática, no cabría hablar quizás en el futuro de atomización. Yo creo que el Partido Popular engloba bastante bien todas las sensibilidades en lo que es la derecha democrática, y yo ese riesgo de atomización no lo veo. Ha habido otros intentos, otras alternativas, y han fracasado. Particularmente pienso que esta situación mejorará, y el Partido Popular razonablemente mejorará las encuestas, que hoy en día en zona cero de crisis tiene un 34% en la última encuesta del CIS. Y solamente hacer un matiz a la primera intervención que ha hecho Rafael, que bueno, considero completamente desproporcionado e incierto calificar a Aznar como criminal de guerra, y en materia, a la alusión a la crisis, lo que hubo con las dos administraciones Aznar fue recuperar una situación dramática en España, con una seguridad social en quiebra reconocida por Solbes,
y pasar de estar quebrados técnicamente a las puertas del G8 con un paro en torno al 10% y bajando. Entonces, esto es una matización. Y poniendo las bases de la crisis actual. A la Miguel y Alfonso después. Varias cuestiones. Primero, yo creo que ahora quien está capitalizando o puede capitalizar la pérdida sensible de voto que tiene el Partido Popular, por lo menos en las encuestas, luego ya veremos en las elecciones, yo creo que es UPyD, o sea, a día de hoy, a falta de que pudieran hacer algún tipo de ruptura dentro del Partido Popular, ¿no? Yo creo, y no sería tampoco imposible que pasara, hasta el día de hoy no ha pasado, o sea, desde que Fuerza Nueva pierde su escaño por Madrid con Blas Piñar, no ha habido más derecha con representación parlamentaria en el Parlamento del Estado español que, primero, bueno, el Partido Popular, ¿no? Consiguiendo lo que decía Fraga, ¿no? De a mi espalda la pared, o sea, y eso hasta ahora lo ha conseguido. Yo creo que puede haber ruptura dentro del Partido Popular y eso viene a ver las tensiones que expresa en cierta medida Aznar, pero que lleva expresando, por ejemplo, Esperanza Aguirre muchísimo tiempo y que otra gente ha expresado en su momento. El único problema es, y aquí es lo que podría generar una ruptura, es la falta de poder político que va a tener el Partido Popular. O sea, si van viendo que van perdiendo cada vez más, se pueden dar opciones fuera del Partido Popular, incluso yendo a UPyD, no sería despreciable ese tipo de cuestiones, ¿no? Entre otras cosas porque UPyD está consiguiendo ser una especie de partido atrapado todo, ¿sabes? En donde ha conseguido cosas del Partido Socialista y ahora está consiguiendo votantes del Partido Popular. Pero lo que sí que hay que ver, y eso es importantísimo a diferencia de otros países en Europa, es la fortaleza que han tenido tanto el Partido Socialista como el Partido Popular para no tener escisiones. O sea, porque ninguno de los dos, mientras que en Francia Mélenchon ha creado una nueva izquierda con el Frente de Izquierdas, de Link en Alemania, con lo que fue el secretario general de la socialdemocracia alemana, con la Frontera, aquí no lo hemos tenido, ¿no? Lo que pudo ser un Borrell que podría a lo mejor haber roto cuando el aparato le da la patada, ¿no? Eso en la derecha, que sí lo hemos visto en Francia a partir de Tangentópolis con el ascenso de lo que podría ser Berlusconi. En Italia no lo hemos visto de momento, o incluso en Grecia con el tema Amanecer Dorado, ¿no? Que yo siempre digo que el Pepe Grillo español es Miguel Ángel Revilla. El Pepe Grillo español, yo creo que el Pepe Grillo español es una cuestión muy italiana. Yo no creo que se puedan exportar modelos, ni Syriza ni Grillo, y lo digo porque tendríamos que comprender el movimiento del hombre cualquiera, del cualinquismo italiano, del 45, por ejemplo, para comprender también el movimiento 5 estrellas, porque es muy parecido a lo que está pasando. Pero volvamos a día de hoy. Hemos tenido la historia. Tres ideas, y empezando por contestar a tu planteamiento de una escisión. Es decir, yo no lo veo posible a corto plazo, pero lo más importante que me gustaría decir es que no lo veo deseable. Ni para la estabilidad democrática en España, ni para lo que es el proyecto que representa el Partido Popular. Es decir, creo que quienes formamos parte del proyecto del Partido Popular cometeríamos una gran irresponsabilidad si a alguien se le ocurre provocar una escisión en ese sentido. Es cierto, y lo que decía, y la historia está ahí, el Partido Popular es un partido joven, es un partido nacido en democracia, fruto de la unión de muchas sensibilidades que van desde el centro hasta la derecha. Con lo cual, es decir, en ese sentido yo no lo veo. Es cierto que no puedes decir nunca de este agua no beberé y tal, porque tenemos ahora, por ejemplo, un problema, con el Partido Socialista de Cataluña. Es otro modelo de partido, la Federación de Partidos Socialistas, pero se está rompiendo también esa unidad nacional de los partidos, ¿no? Es muy curioso esto, que los partidos nos piden siempre que haya diversas voces, que se discrepe, que no funcionemos de manera homogénea. Y cuando de repente sale Esperanza Aguirre, o sale Aznar, o vamos a poner Pérez Navarro, o sale una voz discordante Castilla-La Mancha del Partido Socialista de Extremadura, ya los partidos están hechos un lío. Con lo cual siempre es difícil encontrar ese equilibrio entre los ciudadanos lo que quieren son partidos unidos, porque si no son capaces de llevarse bien entre ellos, ¿cómo van a arreglar el país, ¿no? Y terminando por el tema Aznar. No voy a contestar a las cosas que has dicho del tema del balance del presidente, pero sí que creo que respecto a la entrevista, dos cosas. Una, yo creo que como cualquier ciudadano tiene derecho a defenderse, y si hay una serie de medios de comunicación que él entiende en el legítimo derecho de su defensa, que le están injuriando y da igual, él puede defenderse y en una entrevista defenderse. Y otra cuestión es que él plantee una manera de ver las cosas a la hora de afrontar la crisis económica de España, en el sentido de la crisis me refiero al final, sobre la base de que él es el ejemplo de un gobierno que cogió, como bien ha dicho el compañero,
una España en crisis y la dejó en el momento de mayor prosperidad económica que ha tenido este país. Y metida en una guerra. Yo quería decir una cosa, si me dejáis. Si uno ve las elecciones, hay un buen número de pequeños partidos desde la derecha hasta la extrema derecha que se presentan y que no tienen ninguna representación parlamentaria, pero que es pequeña. Pero una cuestión fundamental es, más allá del panorama que tenemos hoy en el Parlamento, es el sistema electoral. El sistema electoral en las circunscripciones pequeñas con 4 diputados, en el que la tercera fuerza no va a sacar un diputado nunca, sea Izquierda Unida en alza, Rosa Díez funcionando magníficamente bien, etcétera. Sus únicas posibilidades son Madrid, Valencia, Sevilla y unos cuantos lugares, porque con el sistema electoral que hay no salen. Que lo diseñó el gobierno de Suárez, que lo diseñó el gobierno de Suárez. Y que lo firmaron todos. Y que lo firmaron todos por esa idea además de que había que proteger los partidos, que los partidos eran los partidos existentes en el momento y con una cierta fuerza, y eso es muy complicado, ¿no? Luego, ideológicamente, naturalmente, que hay derechas. Yo he escrito un libro que se titula Ser de derechas. Lo aclaro porque hay gente que me dice que he escrito un libro que se titula Soy de derechas. Pero no, Ser de derechas. Y ahí decía, en plan de broma, pero en serio, que estos son como los culos, que decía Josephine Baker, cada cual tiene su culo, pero no hay ninguno como el mío. Pues aquí todos los derechos son de derechas, pero como mi derecha no hay ninguna, ¿no? Y yo, en una mezcla de cuestiones, la crisis y las dificultades, y en segundo lugar, unas ciertas actitudes en el debate interno de los partidos que a mí me parece magnífico, y que se peleen ideológicamente, quiero decir. No sé si podrá salir alguna escisión. Algunos se van por... Es decir, gente alrededor de Alberto Ruiz Gallardón, cuando fue preterido de sus ambiciones, se plantearon en las anteriores europeas si organizaban un partido y presentaban... ¿Qué es la oportunidad para la circunscripción única? Yo no sé si darán el paso, no sé si gente como Vidal Cuadras, que va a ser descabalgado de la lista, Jaime Mayor, que podría ser descabalgado de la lista, etcétera, pueden decir, la única oportunidad está, que también lo aprovechó Rosa Díez en su momento, claro, ¿no? Es en las europeas. Ojalá no pase, porque creo que no tendría ningún sentido ni para el PP ni para la derecha, y las opciones que salen ahí de disidentes me gustan muchísimo menos que me podría gustar el Partido Popular, ¿no? Pero bueno, que aquí nada es seguro, no serán modelos como en otros países, porque es verdad que son cosas distintas, pero bueno, yo no lo desecharía. Marca. Hay dos conceptos que voy a estudiar de ti, Germán. Uno es ser de derechas, me lo voy a leer con función tu libro, a ver si logro entender el concepto. Nunca he terminado de no compartirlo, no he terminado de entenderlo. Y la otra es que haya disidentes de la derecha, me encanta esa palabra. En cualquier caso, yo creo que el problema... Claro, pero el problema no es que, por supuesto, José María Aznar pueda opinar de lo que quiera, ¿no? Y más una persona que ha sido un personaje público, que es el presidente del gobierno, ¿cómo no va a opinar? Faltaría más. El problema es que, claro, sus palabras se interpretan de determinada manera y eso él tampoco lo puede evitar. ¿Qué sabe lo que interpretaciones que se han hecho las intervenciones de Aznar? La primera, sale a defender su legado, dicen, ¿no? Porque él nota que se siente atacado fundamentalmente a través del caso de Correa, que pagó la boda de su hija no sé qué cosa, y sobre todo el legado de Bárcenas, ese golfo que tenía cuentas en Suiza en la época de Aznar, donde además cobró sobresueldos, porque Aznar cobró sobresueldos, como gran parte de la cúpula del Partido Popular en esta rama corrupta o investigada por el juez. Y yo creo que puede ser una de las... Si es esa la salida, tiene un sentido mesiánico bastante equivocado de la historia, es decir, unas declaraciones no salvan un legado y muchísimo menos lo escribe, como todo el mundo sabemos, es la historia quien absuelve a los grandes dirigentes, ¿no? Pero en segundo lugar, ¿qué es lo que me preocupaba a mí? La idea de que él le plantea a Mariano Rajoy lo que para mí es una burrada, que es que falta un proyecto de España, ¿no? Volvemos al sentido mesiánico, ¿no? Me da la sensación de que ha vuelto intencionadamente a hacer estas declaraciones para decir, aquí falta un líder, yo tengo una idea de un proyecto de país y quiero dirigir ese proceso, ¿en la sombra o no? ¿Con quién? Es mi pregunta. Y la que os lanzo a la gente que conoce más la derecha, ¿con quién y quién está detrás de las declaraciones de Aznar? Porque no me creo que sean ni inocentes ni sin intención. Rubén y Rafa. Vas tú primero, ¿no, Rafael? Vas tú primero, déjame ordenar el debate. Vale, no, porque me parece que había pedido antes la palabra. Pero es que siempre juego para que sea uno de cada lado. Soy así de demócrata. ¿Y a mí por qué me has puesto en el libro? Porque el libro Por el libro nada más. Si yo hubiera escrito ese libro, sí, mi libro sería Soy de derechas. Incluso en tu caso soy la derecha. Bueno, el enfant terrible de la derecha. Cuando yo creo que Aznar, y vuelvo a repetir, él tiene todo, como ha dicho
compañero, él tiene todo el derecho del mundo a exponer sus planteamientos y sobre todo a defenderse de una serie de acusaciones que se están vertiendo sobre él, sobre su persona. Y en todo el caso este que afecta al tema de los sobresueldos, bueno, él en esa entrevista él dice que no ha cobrado estos sobresueldos y entonces, bueno, pues la justicia, si lo estima oportuno, tendrá que descifrar todo este asunto y proceder a investigarlo. Y yo, pues, disiento también en la derecha, en decir que yo no creo que va a haber una atomización. El Partido Popular concentra la sensibilidad del centro-derecha y de la derecha democrática, y los experimentos que ha habido han terminado fracasando. Lo más reciente, el Foro, a lo mejor en un punto regional, pero de una misma elección a la repetición de las elecciones, ya perdió votos, diputados, ya perdía. Y en el caso, yo dudo mucho que Ford vuelva a repetir a nivel nacional el diputado que hoy en día tiene. Más allá del Partido Popular es una sopa de letras y no tienen el poder ni la capacidad para sacar proyectos adelante, porque yo creo que el Partido Popular sí engloba bien esa sensibilidad de la derecha, y lo que yo creo que hace Aznar es llamar a recuperar pues una suerte de valores y de ideas que en el caso de sus dos administraciones llevaron a España a la senda de una enorme prosperidad económica. Rafa. Sí, bueno, yo creo que hay un problema fundamental, ¿no? Y es que hay una crisis de régimen y que hay un pleno convencimiento de que las medidas económicas que se están tomando son un auténtico fracaso y que lo único que vamos a ir es a peor. Y desde ese pleno convencimiento alguien tiene que disentir para que cuando esto no vaya bien diga, ya lo dije yo, y yo puedo plantear otra posibilidad, ¿no? Y creo que ahí Aznar y Esperanza Aguirre están jugando ese papel de hacer bandera del neoliberalismo más ortodoxo, de Milton Friedman y los Chicago Boys, intentando hacer bandera de eso, que lógicamente o intenta hacer que olvidemos, ¿no? Que es, yo creo que es la desmemoria también, porque es la desmemoria de que es quien lanzó la última gran ofensiva privatizadora, acabando en un consejo de administración de una sociedad privatizada, de la puerta giratoria, de que los políticos acaben en los consejos de administración de las grandes empresas, de la especulación inmobiliaria que nos ha traído hasta aquí con la ley de suelo, con el primer aval de más de 300.000 millones de pesetas que se dieron a las titulizaciones hipotecarias en este país para lanzar precisamente esa vorágine que nos ha traído de burbuja inmobiliaria, ¿no? Eso por una parte, en cuanto al olvido de lo que es lo que supone ese supercapitalismo. Por eso lo comparaba con Menem, porque también se dieron y se dijo que Argentina en su momento suponía un gran milagro económico, ¿no? Y luego al final fue el más grande de los fracasos de América Latina. Y a continuación él tiene otra cuestión que tiene que olvidar, ¿no? Que quiere que olvidemos. Él es del Comando de las Azores. Él es responsable de centenares de miles de muertos en Oriente Medio. Participó de la estrategia de guerra para apropiarse, lógicamente, de los recursos naturales de esa zona del mundo, para ponerlos en manos de las grandes transnacionales norteamericanas. Y es el proyecto neoliberal y pro-norteamericano. Es la derecha europea abiertamente pro-norteamericana, que lo que intenta plantear pues es un modelo que está fracasado inclusive en los propios Estados Unidos. Y yo creo que eso es evidente y que va a intentar recoger el testigo cuando todo esto quiebre, porque es evidente que no hay otra salida en este momento más que la quiebra, que es a donde nos está conduciendo el austericidio, ¿no? Alfonso. A ver, yo creo que a estas alturas poner en cuestión, es decir, que es culpa de Aznar el agujero del déficit que se encontró el gobierno de Rajoy, la crisis de deuda soberana que pasa este país, etcétera, más allá de la percepción que podamos tener todos sobre una burbuja iniciada en aquellos años y continuada en el gobierno de Zapatero, que nadie va a negar en estos momentos, con lo cual, poner, digamos, sombras a ese legado económico, yo creo que cae por su propio peso. No voy a entrar ya en cuestiones sobre crímenes de guerra, Irak, etcétera, porque yo creo que precisamente estas cosas lo que pretenden hacer es tapar ese legado económico. Pero decía Marga esa pregunta que lanzaba, decir, oye, este proyecto que pretende dirigir, ¿con quién? Porque es que digo la mayor, es que no creo que vaya a dirigir ningún proyecto político. Aznar es parte del Partido Popular y como tal plantea su opinión. Tampoco creo, y yo creo que ese es el error que yo creo que hay gente que comete, que pretenda recuperar una serie de valores y principios. Yo creo que yo comencé a militar en el Partido Popular cuando Aznar accedió a la presidencia del gobierno, es decir, y esos principios y valores que yo he defendido en su momento, los sigo defendiendo ahora mismo, y como yo todo el Partido Popular. Obviamente, la crisis que tuvo que hacer frente a Aznar no tiene nada que ver, y ya fue entonces una crisis importante, recordemos, con la crisis que ha tenido que afrontar Mariano Rajoy.
Miguel, y pasamos al control de redes. Bueno, yo creo que el millón de muertos que pasaron en Irak no se dicen para esconder ningún legado económico, o sea, porque si hablamos del legado económico, yo creo que hay que hablar con números encima de la mesa. Por ejemplo, las privatizaciones que hizo durante la época Aznar de empresas públicas, ahora con los beneficios que están dando en época de crisis esas empresas, directamente estaríamos por debajo del 3% del déficit que exige la Unión Europea para este país, por ejemplo, solo con los beneficios, no con el capital de esas empresas, no, con los beneficios de esas empresas. Luego, Telefónica tenía en ese momento, no, es que en ese momento daban beneficios, claro, o sea, por eso se privatizaron, las que no daban beneficios no se privatizaron. Claro. El tema es, Telefónica tenía prácticamente 45.000 trabajadores en ese momento, aquí en el Estado español. Ahora mismo creo que está en 7.500. ¿Vale? Datos que se están dando ahora mismo, ¿no? Lo digo por el tema del paro, o sea, para que veamos también cómo influye decisiones políticas en el tema del empleo. Yo creo que eso es fundamental. Otra cuestión, la ley del suelo. O sea, la ley del suelo del 96 de Aznar, o del gobierno del Partido Popular, para no solo ponerlo encima de Aznar, es la más lesiva sobre el territorio que ha habido en este país, mucho más que cualquier otra que se hizo durante el franquismo, por ejemplo. Y además fue lo que fomentó una burbuja inmobiliaria que nos ha llevado a estar en una crisis específica dentro de la crisis sistémica general en la que estamos viviendo, entre otras cosas porque es que se construyeron 3 veces más casas que en Francia, Inglaterra y Alemania juntas, aquí, en este estado. Eso era una locura. Entonces, no hablemos de prosperidad económica cuando lo que vivimos fue una burbuja, entre otras cosas porque hubo prosperidad económica para unos pocos. Para unos pocos. ¿Por qué? Se ve una cosa muy importante, y con esto concluyo, se ve una cosa muy importante. El poder adquisitivo de la mayoría de la población no aumentó. Los sueldos no aumentaron. En general no aumentaron, lo que sí aumentó fue la renta de una pequeña parte de la población, que eran los que vivían del sol, ladrillo y la playa, y privatizaban los beneficios, y ahora están socializando. Aumentó por lo menos la renta de los 4 millones de empleos que se crearon. Destruyeron empleo de calidad en empresas públicas y generaron empleo precario, que es ahora mismo lo que nos están ofreciendo. Me dicen que tenemos al teléfono a Raquel, mientras Santo Chiche sigue exiliado en el Gulag de la Tuerca. Buenas noches, Raquel, ¿cómo están las redes? Pues mira, hoy comenzamos haciendo un poco de memoria con este tuit de Daniel Montesinos. ¿Os acordáis de Aznar, el que inició la burbuja inmobiliaria con su ley del suelo y basó su supuesto éxito económico en el ladrillo? Y es que el legado del que presume Aznar ha sido uno de los aspectos más comentados a raíz de su reaparición. Aznar no debe preocuparse por su legado, estamos sumergidos en él hasta el cuello. Las últimas informaciones que sitúan la boda de la hija de Aznar como epicentro de la trama Gürtel han generado mensajes como este. Sería conveniente crear una fiscalía antipersonas que estuvieron en la boda de Aznar. La entrevista televisiva que el expresidente concedió a raíz de estas informaciones también ha sido muy comentada. ¿Os acordáis de cuando Aznar miró muy serio a cámara y dijo: pueden creerme, hay armas de destrucción masiva? Pues hoy le toca con la Gürtel. Aunque Rajoy no quiso comentar nada al respecto, como nos cuenta el periodista Carlos Fue. Rajoy llega a Bruselas. Presidente, ¿vio usted la entrevista a Aznar? Buenos días. ¿Qué le ha parecido? Buenos días. El caso es que en esta entrevista Aznar especuló con su vuelta a la política. Raquel, ¿te perdemos? Perdimos a Raquel, esperemos que no te hayan mandado al Gulag particular de la Tuerca con Santo Chiche. Es una cuestión que yo quería plantearos. Bueno, lo primero, a propósito de la democracia en el PP, el otro día tuve una conversación off the record con Francisco Granados, no voy a revelar aquí los aspectos más jugosos, pero sí me decía una cosa, decía, en la derecha no tenemos la tradición que tiene la izquierda, que es una tradición sindical, pues como de participación interna muy intensa. Digamos que los congresos de la derecha a veces recuerdan los congresos del Partido Comunista de Bulgaria, ¿no? De pues todo el mundo mueve el brazo de la misma manera. Pero sí hay grupos de poder y sí hay lobistas que presionan. Y es verdad que Aznar, independientemente de quién tenga detrás, siempre ha tenido elementos
de verso suelto dentro del Partido Popular. La política exterior del gobierno Aznar no era algo que se alineara, por ejemplo, con la política exterior francesa, que era un elemento de orden de la política exterior de este país. Aznar hace cosas que incluso resultan raras para la derecha. Es difícil imaginar quizá a Rajoy, digamos, haciéndose esa foto en las Azores. Berlusconi renunció a hacérsela y se la podía haber hecho perfectamente. ¿No os da la impresión, y vuelvo a insistir en lo mismo, que algo extraño está ocurriendo en la derecha de este país, que seguramente tiene que haber algo que vaya más allá de que Aznar se sienta dolido porque le hayan sacado lo de la boda de su hija? ¿Qué está pasando en la derecha para que Aznar esté haciendo este movimiento en una entrevista específica en Antena 3 diciendo que el gobierno actual le falta un proyecto de país? ¿Qué hay detrás de Aznar? Es que no está pasando particularmente nada más allá de que en estos 2 primeros años de gobierno del Partido Popular se han hecho cosas adecuadas, se han hecho reformas necesarias, pero no se han completado algunos aspectos que cabría abordar, como por ejemplo el tema de la bajada de impuestos, que es uno de los pilares en los que las administraciones de Aznar basaron la recuperación económica, la incentivación del consumo, la reducción de los niveles de desempleo. La reforma fiscal, en la segunda administración del 2000, cuando es verdad, lo que consigue es trasladar las rentas del trabajo, rentas del capital, pero eso no significa bajar impuestos. Pero por ejemplo, me parece importante. Pero por ejemplo, recuperar la SICA, por ejemplo, pues recuperar algunas líneas políticas. A mí no me extraña especialmente que Aznar sea atlantista, defienda el vínculo transatlántico con Estados Unidos. Es más, yo creo que responde a la inmensa mayoría de las bases y simpatizantes y votantes del Partido Popular, una posición atlantista, una posición a favor del vínculo con Estados Unidos. Yo no veo nada significativo en esa parte del discurso Aznar que no comparta la mayoría de las bases del partido. Dio libertad a sus votantes en las elecciones del 86, sí, cuando se votaba sobre... Pero por ejemplo, y hablabas de la política exterior francesa, hasta lo que fue el segundo conflicto del Golfo. Sí que es verdad que Francia es un país particular en Europa que se ha distinguido por una política exterior diferenciada, que es el bloque occidental, el bloque OTAN, pero por ejemplo podemos ver el giro ya que pega con Sarkozy, por ejemplo, y su alineamiento claro con la guerra contra el terror que desarrollan las dos administraciones Bush, por ejemplo. Sí, y yo creo que no es tan raro esa política exterior de Aznar. Y solo un matiz: España participa en una coalición multilateral liderada por Estados Unidos al amparo de resoluciones ONU para intervenir en las amparo de ninguna resolución de Irak. Perdona, pero ahí ya se ha abierto el melón. Pero 6 millones de euros sobre si había resoluciones de la ONU. Vamos a hablar de Aznar. De todas maneras, yo vamos, la historia está me siento absolutamente, pero eso no es ninguna novedad, me parece firmemente un criminal de guerra. Y además el problema no es que fuera un criminal de guerra, sino un poco lo que decía Germán. ¿Qué necesidad había de hacerse esa foto en las Azores? Es decir, a mí me parece que era... lo ha dicho Pablo, perdona. A mí me parece que tenía algo así como el síndrome de Texas, ¿no? Cuando llegó ahí al rancho de Bush y puso los zapatos encima de la mesa, intentan hablando un inglés absolutamente macarrónico, intentando emular a lo que debía ser para él el gran líder mundial, que era ni más ni menos que George Bush, ¿no? Yo creo que ese complejo que tiene parte de la derecha española, ¿no? De no ser, yo qué sé, un imperio o algo así, ¿no? Hace que tengan delirios en cierta medida, y yo creo que el crimen de guerra cometido en la guerra de Irak por el trío de las Azores fue de una parte de ese delirio. Negar la realidad, meter a la gente en una guerra sobre la base de una mentira. Porque parte de ese maravilloso legado de Aznar incluye un modelo productivo que destruye el modelo productivo español y crea las bases de la burbuja inmobiliaria. Es el de los amigos, ahora lo vemos con el caso Bárcenas. Es el de la puerta giratoria, como decía Rafa, en el que hasta el presidente del gobierno cobraba sobre sueldos y lo demostraba el juez Luz, tú no te preocupes por eso. Es el del pelotazo, es de las privatizaciones a los amigos, ahora estamos viendo, y es el de ese Partido Popular que no es tan joven, que tiene un pasado detrás de más de 40 años, en el que se refleja gran parte de esas bases del Partido Popular y de sus dirigentes, y digo apellidos, porque las familias existen, afortunadamente en España, no,
sí, me parece muy bien, y además no me meto con los padres de nadie. 39, eso no... De acuerdo, pero que tiene... Oye, sí, no, Izquierda Unida también, pero yo sí me reflejo en algunos partidos de la Segunda República, y no tengo ningún complejo en definirme como tal. Creo sinceramente que el Partido Popular debe saber, y si no, es que no... Vamos, entiendo yo que hay gente inteligente del Partido Popular que está en plena crisis, no solamente, es decir, mantener un 34% de votos, a Izquierda Unida me parecería una cosa alta, pero es que el Partido Popular no es Izquierda Unida, el Partido Popular es un partido de gobierno, que nace y su objetivo exclusivo es tener el gobierno para mantener los intereses de esos sectores económicos que son quienes los sostienen. Y lo volvemos a con el caso de Bárcenas. ¿Quién pagaba las campañas electorales del Partido Popular con Aznar? ¿A qué amigos? ¿Qué amigos de pupitre tenía para volvernos a colocar? No, eso es el legado de Aznar, por supuesto que están los jugados. Entre otras cosas con la guerrilla de Izquierda Unida. Por eso te digo que me lo sé y me lo sé muy bien. Limpias también, o sea, vamos a darle la palabra a Germán, que habla muy poco, y vamos contigo después. Vamos a ver, en el tema de Aznar, en la discusión que mantiene en este momento con Rajoy, yo creo que hay dos elementos. Uno, esta especie de languidez del proyecto de España, etcétera, y luego la cuestión económica, en el que plantea fundamentalmente la rebaja de impuestos. Yo creo que se puede discutir el tema concreto de la rebaja de impuestos como una medida en este momento, porque es una cuestión a debatir, y los analistas económicos, de los que he visto yo, la gran mayoría dudan de que la rebaja de impuestos en este momento tenga el efecto que Aznar prevé, de que haya que incentive el consumo, etcétera. Hay muchos que piensan que en esta situación, todavía con una deuda privada grandísima, la bajada de impuestos y el dinero que te quedas en el bolsillo quedaría como ahorro, con esa vieja idea, que eso sí que es liberal, de que la deuda de hoy es impuesto mañana, no hay cosa que deje de ser impuesto en algún momento determinado. Eso es una cuestión discutible. Y otra cosa es, no sé, buscado o no, pero que llega y que mucha gente lo jalea a su alrededor, es decir, más que el legado de Aznar, Aznar es depositario de la experiencia de un sistema para resolver la crisis. Asunto que no solamente de Aznar, porque el propio Rajoy del Partido Popular, en la campaña electoral última, repetía una y otra vez: oiga, nosotros ya demostramos que creamos empleo, que reducimos el déficit, etcétera, haremos ahora lo mismo, ¿no? Esa era su campaña, de hecho. Esa era la campaña. Y entonces, en ese asunto, yo creo que también hay que analizarlo con un poco de rigor, ¿no? Es decir, el sistema de Aznar de resolver las dificultades económicas aplicado a partir del año 96 es en una situación en la que no tiene nada que ver con la situación actual. Yo tenía aquí unos datos, hay que tener en cuenta que la mitad de los fondos estructurales fueron para España, que es el primer receptor de fondos de cohesión, y el segundo de los PAC después de Francia. Y recordaremos todos la polémica en la que yo creo sinceramente que tenía razón Herrera cuando le decía: oiga, no me dé lecciones de ortodoxia financiera, porque el 1% de su PIB viene de Europa y del dinero que damos los ciudadanos, ¿no? En segundo lugar, estamos en una situación no de crecimiento, sino ya de crecimiento a partir del 94. En el 94, en la crisis del 93, el crecimiento es negativo, pero en el 94, 95 y 96 España crece económicamente, 2,4, 2,8 y 2,4 en el 96. Las privatizaciones, independientemente de que se dieran los amigos, etcétera, son 5 billones de pesetas que se consiguieron en aquel momento para reducir el déficit y la deuda, etcétera. Independiente de que se dieran los amigos, o sea, el sistema es uno. Desde el punto de vista económico lo puede hacer. Desde el punto de vista económico también lo mantengo yo. Es hacer la vaca filetes. Es hacer la vaca filetes. Hay quien prefiere pues ordeñar la vaca, cuidarla y que podamos beber leche, ¿no? Y hay quien prefiere hacer la filete. Yo creo que las privatizaciones se fundamentan en eso, fundamentalmente. Los amigos le dieron al Estado un dinero. O se lo quitaron, depende cómo lo mires, yo creo que se lo quitaron. Pero bueno, es una... eso sí que es un debate. La deuda se redujo el 5%, precisamente por estas privatizaciones, lo que se llamó Ley de Modernización de la Economía Productiva, etcétera, ¿no? Sí, ya. Es decir, que yo no quiero anular con los beneficios que han sacado todas esas empresas. Bien, pero es que es una cuestión colateral de la vaca, pero hoy estaba hablando de la pata de la vaca. Además que los cuernos son muy feos. Vale, bien, ahora hablamos si queréis de los cuernos, pero yo hablo de la pata. ¿De qué se ha comido el chuletón? Queríamos hablar. Para las circunstancias son más claras, no se puede aplicar la misma política. Y entonces, el querer presentarse como él y otros, como los detentadores de una especie de polvos mágicos que tengo aquí en el bolsillo, y lo que hice en el año 96 lo voy a hacer ahora, pues lo que hizo usted en el año 96 en este momento no serviría para nada, porque las circunstancias son distintas. Eso desde un punto de vista
liberal. Porque los neoliberales son más neoyorquinos que de Chicago. Concretamente, ¿no? Yo creo. Alfonso, estoy de acuerdo con Marga, oye, un 34%, decir, oye, pues haber perdido entre 10, 12, 14, 15 puntos de las encuestas, digo, por la preocupación esa que tienes, por la preocupación que deberíamos tener por cómo estamos en las encuestas. Digo yo, vamos, no, hombre, si no se preocupa, sí, vamos a ver, oye, cuando un partido gana las elecciones por el 45% y pasado 18 meses ha perdido 15 puntos, pues obviamente la preocupación la tienes, teniendo en cuenta que tienes una mayoría soberana en el Parlamento, lo cual es algo que en Europa se valora de cara a lo que es la estabilidad del gobierno de Mariano Rajoy, pues preocupa lo justo. Y también preocupa lo justo, pues si cuando ves que ese votante tuyo en estos momentos, pues en un momento de incertidumbres y en los que no ve certezas en estos momentos, no ve otras opciones alternativas al Partido Popular. Si me dices que, oye, que es que el Partido Popular ha bajado 14 puntos y los ha sumado UPyD o el Partido Socialista, pero es que enfrente no hay alternativa en estos momentos. Con lo cual, yo te digo que como miembro del Partido Popular y estudioso un poco de estos temas, digo que había una cierta preocupación, porque la hay cuando bajas, no lo digo. Y volviendo al tema, es decir, en un momento de incertidumbre como a mí me tranquiliza que tú estés tranquilo. No, por eso decir, encantar, un no se preocupa por su desastre. Gracias por ello. Entonces, y finalmente, lo que decía al principio, es decir, en un momento como este que hay muchas incertidumbres, es normal que todo el mundo tenga una opinión y al no ver un futuro cierto. Eso pasa en la ciudadanía, eso pasa en otras formaciones políticas y pasa también en el seno del Partido Popular, cuando, oye, pues después de año y medio, la gente sigue confiando en el Partido Popular, nuestros militantes siguen confiando en el Partido Popular, pues y es cierto que, obviamente, mientras no vea resultados, pues oye, a la gente lo que quiere ver son certezas, y faltan esas certezas. Pero sobre todo que en zona cero mantiene el 34%. Oye, que me da igual. Eso de que es la zona cero está por ver. Porque llevamos con varias zonas cero desde que ha empezado la crisis. Cada 6 meses se supone que estamos en zona cero. Y esto no dejamos de caer. En su balanza comercial. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver cómo va vamos a ver cómo va el asunto, ¿no? Porque la sangría del paro continúa, la tuerca que nos están apretando desde la Unión Europea pues no para, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va este tema, ¿no? Que yo creo que además, mira, yo coincido con una cosa con Andar, que me parece clave, porque además ha dicho una verdad de Barquero, que es que el gobierno no tiene un proyecto país. Efectivamente, eso es algo que sabe todo el mundo. Pero vamos, ni el gobierno, o sea, ni el Partido Popular, ni el PSOE, porque son partidos que han respondido una misma lógica y ambos participan de la Comisión Europea de una u otra manera o de las políticas de la Comisión Europea. Entonces, tiene que recurrir a la mística, por decir algo, ¿no?, de su periodo. El problema es que tiene un problema para venderla, ¿no?, porque él puede hablar de datos, pero si él tiene que hacer una referencia sobre su equipo y hablar de quién fue su cerebro económico, tiene que hablar de Rodrigo Rato. Y evidentemente hoy no es un gran aval para plantear realmente una respuesta y una solución, ¿no? Porque cuando tuvo que resolver algo concreto en el marco de la crisis, pues ha dado uno de los más inmensos batacazos que nos podamos encontrar. Entonces yo creo que nos encontramos con un problema de crisis de régimen y evidentemente me parece que la derecha está jugando a nadar y guardar la ropa. Es decir, por una parte, Rajoy representa esa derecha que quiere mantenerse dentro de el régimen actual, pero en caso de que se pueda producir una crisis definitiva de régimen y se puedan producir transformaciones profundas, tener preparados recambios con una derecha de corte ideológico duro y que además quiera vender una mística del pasado, del gran éxito supereconómico, que es una falsedad absoluta, porque es lo que nos ha traído hasta aquí. Pero no solo Aznar, o sea, Aznar y Felipe González son para poder entender a uno hay que estudiar también al otro, ¿no? Y han formado parte del mismo proceso de construcción de un modelo económico, político y social, ¿no? Sí, y eso también hay que tenerlo claro. Burbujas y pelotazos. Ahora mismo te doy la palabra a Germán, que tenemos que pasar. El concepto de lo que significa proyecto de país. Me encanta ese debate. Ahora mismo entramos en esto. Gemma Díez ha estado en un lugar mítico y simbólico para la españolidad, la Plaza de Colón, preguntando precisamente por Aznar. Adelante, vídeo. Colón, que tampoco antes era nada. Entra el vídeo, seguimos discutiendo.
Estaba Germán. Ya, pero ahora lo... Ah, bueno, como queráis. Es que esto es una tertulia en la que los invitados se dan la palabra los unos a los otros. Esto, en Intereconomía, en 13TV no ocurre. No me toca a mí, tiene la palabra. O sea, esto solo... No le gusta en la 4 y la 6. Claro. Esto solo pasa en la 4 y la 6. Recuperamos, tampoco tú, recuperamos el vídeo y nos vamos a la Plaza de Colón. Adelante, vídeo. Ante las nuevas declaraciones de Aznar, hemos querido salir a la calle para ver qué es lo que piensa la gente de su posible vuelta a la política. Y como no, nos hemos venido a nuestro sitio favorito de Madrid, a Colón. Si usted tuviese que definir brevemente cuál es la situación política por la que atraviesa España, ¿cómo la definiría? Catastrófica. Fatal. Me voy a definir, la catástrofe viene de Zapatero. Del 9 al 10 mal, no castigan a los malos, como suele decir. ¿Quiénes son los malos? Los malos, pues hay muchos malos, todos los que roban, todos los que matan, unos gitanos que rapian con la droga, que tienen un montón de drogas, y el juez ha dicho que bueno, lo ha soltado. Supongo que habrá escuchado las declaraciones de Aznar de que a lo mejor vuelve a política. No creo que vaya a volver, pero vamos, yo le votaría. Ahora mismo hay que apoyar a Rajoy, Aznar no es nadie. Hombre, si él está dispuesto a resolverlo, encantado de que vuelva. Hombre, yo creo que es mejor que se hubiera callado, ¿no? Me parecería bien porque creo que con Aznar fue cuando mejor estuvo funcionando el país. Yo pienso que segundas partes nunca fueron buenas. Si tuviese que darle un consejo al gobierno actual que tenemos, ¿cuál sería? Sobre todo que mire de cara a la juventud, a ver si no se nos marchan a otros países. Que no siempre tengan que pagar los mismos los platos rotos. Bajar los impuestos, sobre todo los impuestos directos que afectan a todo el mundo. Por ejemplo, subiría determinados impuestos de lujo como determinados viajes, tasas aeroportuarias, determinados impuestos sobre los bancos. Pues que paren con la corrupción y que se ocupen de ver a la gente de la calle. Segundas partes nunca fueron buenas. José Mari, ni la derecha te quiere. Váyase, señor Aznar, váyase. Te echábamos de menos, Gema. Se preguntarán los espectadores por qué su micrófono no tenía el cubilete de la tuerca. Yo también me lo estoy preguntando. Marga. Yo creo que estamos dándole vuelta a algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Que es decir, si Aznar, si hay cambio dentro del Partido Popular o si los líderes realmente determinan las políticas de los grandes partidos de este país en una situación de crisis de bipartidismo reconocida por todos, ¿no? A mí la sensación de déjà vu, ¿no? Que tenemos, ¿no? De volvemos a una situación de crisis de régimen, de crisis económica y de crisis política, ¿no? Que evidentemente tiene una crisis social con la cantidad de movilizaciones que hay en la calle o con las opiniones que tiene la gente sobre la situación que tiene este país, ¿no? Yo creo que la respuesta es que ni Cánovas, ni Sagasta, ni Primo de Rivera, o sea, volvamos a un cambio de régimen, a una república y a volver a construir un proyecto de país, que es lo que necesitamos construir, que cambie las bases de este modelo productivo, de este modelo económico que nos lleva a la ruina. Y creo sinceramente que Aznar no tiene un proyecto de país, tiene un mito de país en la cabeza más parecido al de Isabel la Católica que al de la modernidad que yo defiendo, y que para ese modelo sinceramente que se cayó. Lo que creo que el modelo que tiene el Partido Popular, tanto Aznar como Rajoy y como me imagino aparte Rubalcaba, y digo que lo imagino aunque no se lo digo, pero me lo imagino, es poner a este país de rodillas frente a la troika, y ese no es ni un modelo de país ni que creo que quiere la mayoría de la población. Recuperamos a Germán y después Miguel. No, es que yo me refería a que, claro, yo entiendo que para vosotros el modelo de país es un cambio socioeconómico radical. No, a lo mejor me lo podéis aclarar cuando habláis de crisis del régimen, ¿qué significa exactamente? ¿Qué es el régimen democrático? Claro, el régimen azarista, el régimen constitucional. Ahí tocaríamos varias crisis, es decir, evidentemente tenemos una crisis del modelo económico, hay una crisis del modelo social, pero también una crisis del modelo político y de la propia democracia representativa. Es decir, la construcción de nuevas fórmulas de la posibilidad de nuevas formas de participación política no contempladas en el marco de la democracia representativa, que vayan en una profundización muchísimo mayor. Vamos a dejar acabar. Es decir, que estamos hablando de un cambio en lo general, ¿no? Y eso es lo que realmente yo creo que da miedo, ¿no? Y por eso está el Cid campeador, ¿no? No, lo que pasa es que yo creo que no exactamente Aznar, porque no sé las palabras exactas que utilizó en esta famosa entrevista, etcétera, pero a otras personas del Partido Popular, cuando les oigo hablar de una especie de traición del propio PP de Rajoy a lo que había sido su modelo, su proyecto de país, lo veo como eso, como suelen decir algunos analistas, el régimen de los santos, ¿no? Es decir, que somos los santos. Había pensado el régimen de Jiménez Los Santos. El régimen de los santos, somos los santos,
y no vamos a pactar con otros la economía de la salvación, ¿no? Esto es una cosa que está ya fuera de la política. Es decir, una alternativa, o que se quedó en nada, pero que puede ser alternativa a la que apoyó claramente Aznar, es en el Partido Popular del País Vasco, que me lo conozco mejor que otros, a María Sangil. ¿Y cuál es la posición de María Sangil con diferencia a Basagoiti? Uno es de centro izquierda y no exactamente de derecha, pues no. Uno se siente más español que el otro, pues tampoco. Pero uno entiende que ese Basagoiti, que está en la política y que la política exige, que también un principio de que uno no está en la posesión de la verdad total, pactar y negociar con otros y hablar, y pacta y apoya al PP o pacta ahora con el PNV, etcétera, y otros que son Jaime Mayor, María Sangil, etcétera, diciendo todo eso desvirtúa el mensaje de los santos, mi mensaje. Con lo cual, paradójicamente, no les importó el pacto PP-PSOE cuando podía ser Lehendakari Jaime Mayor Oreja, y yo he vivido en una ciudad, Bilbao, gobernada años, con un pacto Partido Popular PNV propiciado por Jaime Mayor Oreja, que también depende esto cuando le toca a ti y cuando le toca al vecino de enfrente, ¿no? Pero ese tipo de modelo de país era al que yo me refería, que no tiene nada que ver, digamos, con la reforma socioeconómica, que justo la mística, sí. Claro, justo yo creo que estabas tocando la clave, es decir, cuando hay una crisis de régimen de lo que ha sido la fórmula de entender la política desde la transición en la mesa camilla, y es necesario recuperar proyectos ideológicos, es cuando vuelven los santos, vuelve Cid Campeador y la Reconquista, ¿no? Frente a la amenaza posible, que todavía está latente, que pueda surgir alguna línea política que nazca de los movimientos sociales, que yo creo que es lo que tienen miedo. Es decir, porque yo creo que no tienen miedo a ninguna de las fuerzas políticas existentes. Eso no es un peligro. Creo que el peligro está en que la crisis social se convierta en crisis política. Y eso es posible. Y podemos ver diferentes ejemplos en Europa, y además en España no va a ocurrir de la misma manera. Ocurrirá a la española. Es decir, quien quiera traer otro modelo a otro sitio se equivoca, ¿no? Pero ese es un peligro, porque la crisis del modelo político de la transición está claro, porque además es una crisis social también, una crisis económica de todo, ¿no? Y creo que ahí es donde realmente ellos salen en caso de que eso se produzca, enarbolar la bandera de los santos. Miguel y después Rubén. Bueno, nosotros cuando analizamos la crisis, o sea, no la analizamos de una forma escueta diciendo es una crisis económica, ¿no? O sea, nosotros creemos que estamos ante lo que es una crisis sistémica multidimensional, ¿no? Donde hay una confluencia de diversas crisis. Y en esas crisis hay una crisis política del modelo de Estado y del modelo político. Y a eso le llamamos crisis de régimen, más o menos, ¿no? De lo que sería el régimen del 78. Pero no nosotros, simplemente. Parece ser que ahora la derecha, incluso el Partido Popular, empieza a hablar en estos términos. El ministro Piqué... crisis de valores. No. El ministro Piqué, léete el artículo, sacó ayer en El Mundo un artículo bueno, se apuntó en el último momento. Cuando los parece ser que sí, al final sí que consiguió al final sí que consiguió el carné. Al final sí que consiguió el carné. Creo que Pizarro, ¿no? Era el único que no llegó a tener carné, no sé, pero bueno, creo que sí. Esperanza Aguirre dijo que le iba a hacer el fiscalizador de las quejas en el partido. No creo que se lo hiciera a un señor de la acera. Piqué al final consiguió, ahora está en Vueling, pero fue ministro de Aznar, justamente, y después de la entrevista a Aznar, yo creo que dio en el clavo de la pregunta que decía justamente Pablo, ¿por qué sale ahora Aznar y a qué sale, ¿no? Pues yo creo que a responder a lo que decía Piqué, que es que se está ante una crisis de régimen. Y una crisis de régimen normalmente, decía en el propio artículo del Mundo, solo se solventa de dos formas. O hay un cambio político pactado, entonces cambiamos las reglas del juego de una forma pactada, intentamos buscar nuevos interlocutores en donde está lo que dice Rafa, o hay una revolución y hay un cambio drástico de las reglas del juego. Piqué hablaba de esos dos escenarios ahora mismo. Entonces, es normal que en ese escenario, que una parte, por lo menos de la derecha, ya no del Partido Popular, porque sí que Piqué yo creo que corresponde a una derecha económica en este país, por lo menos se plantea ese escenario. Y ante ese escenario aparece la figura de Aznar desvinculándose en cierta medida del proyecto de Rajoy. Y yo creo que es apoyando otro proyecto, o sea, yo creo que el más beneficiado de las palabras de Aznar en cierta medida, yo creo que es la posible vuelta a hablar de la emergencia de Gallardón como un nuevo adalid
un nuevo Dalit de una derecha diferente, ¿no? O sea, en cierta medida. Ya veremos. Entonces yo creo que ahí está la cuestión fundamental. El tema de la crisis del régimen y el tema de si se pacta una reforma o hay una reforma por ruptura ante la crisis tan brutal, sistémica y de consignas diferentes que tenemos ahora mismo. Bueno. Diversas cosas. Yo creo que dentro de los partidos de implantación nacional, el Partido Popular sí tiene, es el único que tiene realmente un modelo de país, aunque también es cierto que hay que estar alerta frente a las tentaciones de apaciguamiento que en ocasiones surgen, especialmente con nacionalismos. Yo creo que es un error fundirse con el paisaje o déficit a la carta, por ejemplo. Pero yo sí creo que el Partido Popular tiene un diseño de país y de las fuerzas de implantación nacional el que tiene más claro el diseño de país. Algunas reflexiones de lo que vais mencionando, la fuerza de los movimientos sociales frente a los que decís que el Partido Popular puede estar más temeroso. Mirar, en los últimos años lo que ha habido es un movimiento social generado por descontento. Esta crisis también tiene mucho de un gran qué hay de lo mío, que en cuanto se produzcan factores de recuperación habrá que ver la atomización y diseminación de los movimientos sociales que han surgido. Y en este sentido hubo un movimiento, el 15M, una gran protesta popular que incluía la ocupación ilegal de un espacio público, y luego hubo elecciones. ¿Quién ganó esas elecciones? El Partido Popular. Yo recupero aquí siempre, y hago algo de prospectiva, en materia de analista político, recupero un término que acuñó el presidente Nixon, o que al presidente Nixon se refería a él, que era la mayoría silenciosa, porque McGovern tenía la calle movilizada. Aquí lo decía otra gente. Tenía... no es de Nixon, pero Nixon se refería a ello. Sí, pero que aquí en España lo utiliza otra gente. Bueno, pero yo me refiero a Nixon. Normalmente el fascismo primitivo lo ha solido utilizar en casi todos los países. Pero Nixon, yo me refiero a lo que decía Nixon frente a McGovern. McGovern tenía la calle movilizada, tenía una minoría muy ruidosa que hacía creer que se le podía ganar. Y Nixon decía, dejemos hablar a la mayoría silenciosa. ¿Y qué pasó? 50 de 50 estados, si no recuerdo mal, votaron a Nixon frente a McGovern. Yo creo que en España la mayoría silenciosa volverá a hablar, y estoy seguro que se produce una recuperación económica y el Partido Popular volverá a ganar las elecciones. Pero no olvidemos cómo acabó Nixon. Estamos en la recta final. Tengo 3 palabras pedidas. Marga, Alfonso y Rafa. Muy breves los 3, por favor. Muy breve. Yo creo, de verdad, alabo el optimismo. Me encanta que la derecha tenga ese optimismo, porque eso significa que se va a estrellar doblemente. Yo pensaba que tenía más signos de alerta. Hay que leer el CIS, sencillamente, para ver qué es lo que opina la población de la situación de ahora. Creo sinceramente que una crisis sistémica, lo comparto plenamente, pero eso no lo digo yo. El régimen de la transición se basó en un pacto que se abarcaba entre la monarquía, un modelo de Estado entre los grandes partidos que ha aceptado la economía de mercado a base de una serie de derechos. Eso está en crisis. Está en crisis la monarquía, está en crisis el sistema del bipartidismo, con esa ley electoral que bloqueaba cualquier posibilidad de cambio. Está en crisis ese modelo de ladrillo de turismo, es decir, de coste laboral barato, que es a donde nos abocan. Cuando digo que está en crisis no significa que vaya a caer. Lo que digo es que lo que está en crisis es como hegemonía social. Ya no es hegemónico ni deseable ese modelo para la mayoría de la población. Creo que el gobierno, el Partido Popular, creo que también el Partido Socialista están perdidos. No tienen modelo de país porque saben, quieren o han puesto este país, insisto, de rodillas. Lo hizo Zapatero frente a los mercados y frente a Europa, y ahora frente a la Troika. Y termino solamente diciendo que de ahí los cantos de sirena de un pacto de Estado entre los grandes partidos para poder salvar la patria, como se hicieron en Alemania con Schröder y con Angela Merkel en un principio. Solo termino diciendo que este sábado hay manifestación precisamente contra la Troika, y espero veros a todos. Estáis absolutamente invitados para poder defender este país frente a los intereses de fuera. Si Alfonso estará en la manifestación, pero le toca hablar. No creo, de verdad, pero bueno, gracias por la invitación de todas formas. No, yo rechazo que exista una crisis de régimen como tal, en el sentido del régimen constitucional que viene del 78. Sí es cierto, y estoy de acuerdo en que hay algo que se está moviendo. También es cierto, y con esto ya termino, que este modelo es el que teníamos hace 5 años, hace 7 años, hace 8 años, y que sin esta crisis económica y social, quizá no estaríamos hablando de esta otra crisis política, institucional y de valores, lo cual no quiere decir que no hubiera algo también latente, y yo le digo, con lo cual, el que los partidos, quienes tengamos responsabilidades políticas, tengamos que hacer un esfuerzo de evolución hacia unas nuevas formas de participación, etcétera,
no implica un cambio ni desde luego un voto de censura a lo que ha sido un esfuerzo colectivo durante 30 años que nos han llevado hasta aquí y que ha sido la etapa de prosperidad social y de paz mayor de nuestra reciente historia. Pues tiene como proyecto Yo creo que lo que sí que está claro es que el problema que hay es que no hay indicios de recuperación. Entonces todo parece que va a ir a mucho peor, que en el marco de este sistema político no se es capaz de dar ninguna alternativa, que en el marco del euro no se es capaz de dar ninguna alternativa, que todas las instituciones del Estado están absolutamente desacreditadas ante el conjunto de la población y que además existe el convencimiento de que el poder no se ejerce ni desde el gobierno ni desde el Parlamento, sino desde otros sitios, que no elige nadie y que además se perpetúan independientemente de la celebración de elecciones. Por eso además la alternativa no se construye en clave electoral, aunque luego pueda tener quizás en su momento una clave electoral, sino que se va a construir en clave de construcción democrática. Y eso significa nuevas fórmulas de participación política que determinan vamos a ver, aquellos que pensáis que la democracia es una vez cada 4 años tenéis ese problema, pero hay quien piensa que la democracia tiene que ser 365 días y que las personas tienen que tener capacidad para poder gestionar sus propias vidas por medio de la participación. Entonces, que creen en otra forma de democracia que hay que ir construyendo y que en su momento podrá tener una expresión electoral o no. Eso ya veremos, pero lo que sí es cierto es que eso está ahí y es un cuestionamiento general a todo el régimen político que lógicamente se fundamenta en una democracia representativa, fundamentalmente del poder oligárquico del capital financiero. Pero no es mayoritaria. Muchísimas gracias, Rafa, gracias a los 6, os felicito por el tono del debate que hemos tenido. Fijaos, en La Turca cuando discutimos con la derecha somos cordiales y elegantes, sin embargo cuando invitamos a los sindicatos aquí casi salen los cuchillos, como ocurrió la semana pasada. Es un estilo de la izquierda desde mayo del 37 en Barcelona que no hemos perdido. Os dejamos con La Tuerca rap. Hoy vienen de los Països Catalans, las rimas de Mai. Nos veremos la próxima semana aquí en La Tuerca. Okay, es simple. ¿Estás con nosotros o contra nosotros? ¿Cómo? El pueblo unidos da lecciones de revolución, sentado en tu sillón hasta que suene la claqueta. Y cuando nada se concreta es porque poco se propone. Tú verás dónde te pones cuando se abra más la grieta y ni siquiera os vienen a pedir. Cuando no dais lo que nos toca, la lucha empieza con la cuerda rota y no eres todo lo que tocas, pero donde te colocas te hace ver desde otro prisma, misma percha en otra ropa. Y si salimos por orgullo de clase, no se mueven las aguas porque flotáis en estanques. El principio de arranque no es excusa ni garantía. Y así vais todavía, y que me quiten del error si aún queda margen de fe, por el honor de los que aún creen militar filas de cambio, comisiones no sé cuántos y un jeque. No sé si está claro el bando y no tenéis ni la pasión de los mineros, ni el orgullo jornalero, ni el de frente, porque estáis dentro del juego y pretendéis que los demás lo estemos. Mejor si no lo vemos, mejor si nos movemos sin salirnos del tablero. El drama es de raíz y todo el árbol se pudre. Sabéis saltar del barco si veis que el barco se hunde. ¿Cómo coño pretendéis que os secunden? Vuestras idas y venidas nos confunden. Van de la mano de quién cuando no están donde están, buscando donde les dan. El pueblo exige un plan de ataque y no un pacto. Un plan de ataque y no un pacto. Van de la mano de quién cuando no están donde están, buscando donde les dan. El pueblo exige un plan de ataque y no un pacto. Un plan de ataque y no un pacto. Y cuando más se os necesita se os ven las carencias. Bonitas frases en panfletos no son resistencia. El pueblo busca fórmulas de desobediencia y los grandes sindicatos solo buscan complacencia. Bendice la paciencia del que soporta la presión. Solo es por eso que sois lo que habéis sido. Tan grave la circunstancia que requiere doble implicación. Pero feliz en la distancia se busca el olvido. Estáis para la defensa y si tiene que ser que se ataque porque laten los que aguantan tras la cuerda tensa. Y no sé si es la recompensa ni por cuánto se ha comprado, pero a nadie nos compensa. Tenéis las cartas pero no queréis jugar la mano. Soy la herramienta en mano del actor equivocado. Tan lejos de la línea, tan cerca de otro margen. Tan lejos de nosotros, tan lejos del paisaje. De la mano de quién cuando no están donde están, buscando donde les dan. El pueblo exige un plan de ataque y no un pacto. Un plan de ataque y no un pacto. Van de la mano de quién cuando no están donde están, buscando donde les dan. El pueblo exige un plan de ataque y no un pacto. Un plan de ataque y no un pacto. Para La Tuerca, una semana, un tema y todo el corazón. Mai,
Ok, la revenge.